Quisiera agradecer a todos y a todas su gentil participación. Para mí es un gusto poder estar acá con todos ustedes. Lo que yo voy a pretender hacer en estos 45 minutos, 40 minutos, no voy a tomar mucho de su tiempo, es justamente presentarles las reglas vinculantes que se han establecido en este 10º pleno casatorio, el cual ocurrió en el año 2018, aproximadamente octubre, y en el que tuve el honor de ser amicus curiae, o amigo de la Corte en este caso, para la exposición teórica respecto de lo que uno puede considerar sobre la prueba de oficio, ¿no? Entonces, para salir un poco del esquema, ya que a mí me gusta de repente hacer las cosas de una manera no solo didáctica, sino diferente, he titulado esta presentación llamada como las 12 cosas para hacer con la prueba de oficio, ¿no? Esto justamente en el sentido de las reglas vinculantes que han sido emitidas en el precedente vinculante número 10, ¿no? Entonces, sin más, paso a dar una breve introducción respecto de este tema. Ahora bien, la materia controvertida que ha resuelto este precedente vinculante, este pleno casatorio, el 10º pleno casatorio, básicamente viene a raíz de un proceso de reivindicación, ¿no? Pero el problema que ha generado que se emita un pronunciamiento vinculante justamente es la divergencia en la aplicación de esta técnica probatoria llamada la prueba de oficio. Y no solo eso, sino que también, a entender de la Corte Suprema, ha existido una deficiencia en la calificación, recopilación y valoración de los elementos probatorios, como así llama la Corte Suprema, ¿no? Lo que no permite resolver el conflicto de intereses de una manera justa, equitativa, y esto haría que no se llegue a una justicia más correcta, la justicia más justa, por así decirlo, ¿no? El caso en concreto, solamente esto como un tema contextual, como un gran tema contextual, el caso en concreto pasa justamente por una interpretación o una infracción normativa del artículo 194 del Código Procesal Civil y del 197. Vean ustedes que este es un precedente vinculante de carácter eminentemente procesal. ¿Esto qué quiere decir? De que a diferencia de los tantos otros plenos casatorios que hemos tenido, del 1 hasta el 9 al menos, este integralmente va a versar o tratar cuestiones netamente procesales. ¿Qué duda cabe? El artículo 194, la facultad probatoria del juez, y el 197, la valoración en forma conjunta y razonada, son técnicas de decisión del juez que le va a servir al final para resolver el conflicto, la cuestión controvertida, pero que tienen una naturaleza, como lo dije, integralmente procesal. Entonces, explicada así, la controversia de la cual se está valiendo este caso para generar el precedente, un proceso de reivindicación, tenemos de que la divergencia, esto es fundamental cuando se trabaja en precedentes, la divergencia para resolver en el precedente es la aludida prueba de oficio. ¿Correcto? Hemos visto entonces la materia controvertida, el caso concreto en general, y la consecuencia en la convocatoria del pleno vinculante, que es justamente establecer pautas interpretativas con efectos vinculantes para las decisiones que en el futuro adopten los órganos, sean uniformes, sean de alguna manera estables en lo que respecta al tratamiento de la prueba de oficio. ¿Correcto? Entonces, estoy viendo por acá también de que estamos en transmisión en vivo en Facebook. Puedo verificar de que estoy compartiendo el material
porque creo que lo más importante acá, más allá de que yo sea su interlocutor, es el material que he preparado para todos ustedes, para todas, y que lo voy a compartir. ¿Correcto? Entonces, el objeto del precedente vinculante a resolver en este proceso de casación no solamente es establecer reglas jurídicas que deben seguir los jueces en la materia en cuestión, ¿no? O sea, el desarrollo de la teoría probatoria en lo que respecta a las facultades de oficio del juez, sino también en este caso, como lo vamos a ver, porque vamos a tejer algunas críticas, siempre constructivas, es también, según la Corte Suprema, según la Sala Civil Plena, es también establecer un contexto dogmático actual respecto de la prueba de oficio. Vean ustedes, por favor, que acá de repente ya comienzan algunos problemillas que vamos a identificar. Es obligación de la Corte Suprema, bien sea por sentencias casatorias o bien sea por precedentes vinculantes, hacer teoría, hacer o generar teoría del proceso. Eso es algo que individualmente cada uno, cada una de ustedes determinará. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que la jurisprudencia, en este caso como fuente de derecho, si bien se puede valer de la doctrina y teoría, su misión, estimados y estimadas, su misión no es producir más teoría, no es generar textos dogmáticos o doctrinarios, porque lo que tiene que hacer es resolver un caso. Sin perjuicio de ello, sigamos adelante. Lo que se quiere establecer en este precedente, lo que ya se estableció, dicho sea de paso, es el uso adecuado y uniforme de la prueba de oficio. Entonces, teniendo en consideración diversos criterios asumidos por la Corte Suprema, resulta necesario establecer estas siguientes reglas, atendiendo a los principios procesales, posiciones teóricas respecto de la prueba de oficio. No obstante, y aquí sí quiero dar un paréntesis, que es algo ya de una elaboración un poco más personal y que se los traigo a ustedes para que podamos reflexionar al respecto. Miren ustedes, el derecho básicamente se compone de normas legales, de dispositivos normativos, pero que tienen una raíz muy profunda también en normas sociales. El derecho, que duda cabe, no solamente es una producción propia de las ciencias jurídicas, sino también se alimenta mucho de la cultura, de la tradición, de los valores, de los principios, o sea, de un componente casi axiológico, ¿no? De repente también una cuestión moral para algunos. El tema acá a identificar es el siguiente. Hay que hacer una advertencia. Hay que hacer una advertencia respecto al tema de la prueba de oficio. Y permítanme, por favor, dar lectura a esta advertencia elaborada individualmente. Parece inevitable abordar el tema de la prueba de oficio sin apasionamientos o tendencias ideológicas. Así como todo en el derecho está sujeto a discusión, el tema de la prueba de oficio, sin duda, en el proceso judicial, es uno de los temas de la probática que sinceramente llama a mucha ideología y hasta muchas defensas apasionadas y ardorosas y hasta dicotómicas. Mucha dicotomía entre los modelos procesales, si adversarial, si inquisitorial, o si es que la prueba de oficio nos va a servir para vulnerar algunas libertades de las partes y subrogar sus posiciones, o si es que nos va a servir para alcanzar una finalidad pública. Amigos y amigas, lo que les acabo de decir, estas dos ideologías, son básicamente los baluartes o los pilares de los principios sobre los cuales se constituye un sistema procesal, si netamente publicista, si netamente o integralmente privatístico. Y esto de acá nosotros lo podemos advertir en nuestras clases introductorias de teoría general del proceso. ¿Qué modelo procesal tenemos? Pues bien, sigamos adelante con esta provocación que yo he plasmado acá. La prueba de oficio se presenta como un partido de algún deporte, en el que existen equipos, bandos, posturas, finalidades, metas a alcanzar, y en el que el proceso sirve de escenario, vean ustedes, el proceso sirve de escenario para presentar las mejores defensas y ataques sobre este tema. Esta disputa, que vamos a llamar en este caso proceso, o que puede bien ser un partido de un deporte,
apunta al éxito, apunta hacia la victoria. Se sale a jugar, se presentan las mejores teorías que a veces no resultan más que ideologías para obtener un resultado favorable y ganar. Entonces, en consecuencia, los principios, al tener una carga axiológica, una carga valorativa, necesitan siempre ser leídos en clave de contexto cultural. Rechacemos, riñamos de todas aquellas simplemente argumentaciones netamente teóricas o científicas sin poder apreciar un poco el contexto cultural. El derecho no está divorciado de la cultura y las teorías procesales no vienen pasteurizadas, no vienen necesariamente purificadas de cualquier contexto cultural. Tanto es así de que un comparatista del proceso civil norteamericano, el profesor Oscar Chase, comentaba de que los sistemas de resolución de disputas, en este caso el proceso, tienen tanto reglas y principios que comprenden un origen cultural. Un origen cultural, un origen social, y que también el proceso puede llegar a comunicar y preservar estos valores. Por Dios, es innegable de que muchas de nuestras reglas procesales o muchas de las teorías procesales, hasta los principios, contienen valores, contienen de alguna manera un contexto, hasta diría yo, cultural. Y esto es una cuestión que también lo trata mucho la tradición jurídica, ¿correcto? El estudio de los sistemas jurídicos. Entonces, con este tema, con esta advertencia de la prueba de oficio, y siempre el tema de la prueba de oficio me gusta tratarlo así, desde un ámbito, no necesariamente si es bueno o malo, sino más que todo a nivel de principios. Con esto quiero presentarles casi como una metáfora de lo que podemos ya anticipar de la prueba de oficio. Acá tenemos un fantasma en el que dice que se llama prueba de oficio. Ya lo tenemos. Una caricatura que he utilizado de internet, pero para dar un contenido mucho más didáctico. Hola, me llamo prueba de oficio. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A la parcialización del juez? ¿De repente a la subrogación de cargas procesales? ¿De repente a la restricción de la libertad de las partes en el proceso? Tal vez sea eso. De repente hay arrebatos de total privatismo y casi libertinaje en el proceso. ¿Le tenemos miedo a eso? ¿O de repente es una alergia a que el proceso sea utilizado como una herramienta también para alcanzar finalidades públicas? De repente, ¿no? De repente todo esto en contexto y en conjunto, aplicado de manera conjunta, puede hacernos llevar de que la prueba de oficio realmente sea una técnica probatoria, un instituto procesal de temer. Esto, sin ir muy lejos, estimados y estimadas, esto es lo que normalmente la doctrina en muchos textos afiebrados, defensores de repente del garantismo, no digo que esté mal, pero completamente fundamentalistas han intentado hacer. Desmerecer a la prueba de oficio, retirarle todo tipo de utilidad y de contexto cultural y de contexto ideológico, ¿no? Para de repente purificar el proceso civil y decir, no, no puede existir prueba de oficio. No tendría que existir prueba de oficio, porque el proceso es una cuestión en la cual se ventilan cosas de las partes y nada más. Entonces, hay que abordar así la prueba de oficio, una advertencia indicando que se trata únicamente de una cuestión técnica, pero también a la vez que los principios sobre los que se constituye el modelo procesal y con las reglas de las pruebas, tiene también un contexto cultural, un contexto de establecimiento de bases ideológicas, de costumbres, de valores de un determinado sistema procesal. ¿Correcto? Entonces, ¿es necesario tenerle miedo a la prueba de oficio? De repente, algunos teóricos o algunos inclusive prácticos forenses, litigantes o jueces, organismos jurisdiccionales, puede que se encuentren un poco intimidados por la prueba de oficio. La prueba de oficio es algo que siempre ha existido en la gran mayoría, por no decir todos, los ordenamientos del civil law, a excepción de algunos países como Alemania, en el que no se puede, por ejemplo, actuar declaraciones testimoniales de oficio, por ejemplo, ¿no? Pero ¿es necesario tenerle miedo? Yo diría que no.
Y a eso es a lo que vamos. Vamos a investigar qué se ha hecho en este pleno casatorio. Muy bien. Antes de entrar a explicar, porque esto no pretende ser una clase de derecho probatorio, esto pretende ser un aporte personal de cada una de las reglas, porque lo que se quiere es esto. Estamos en un ámbito altamente práctico, pero sin perder un poco la parte teórica, todo lo que sabemos sobre teoría probatoria. Pero vamos a pasar a explicar cada una de estas reglas jurisprudenciales que se han emitido en la Corte Suprema, ¿no? 12 cosas para hacer con la prueba de oficio. Prueba de oficio, facultad excepcional y discrecional del órgano jurisdiccional de poder, de repente, incorporar al proceso medios probatorios ante la insuficiencia o de repente ausencia también del material probatorio que la parte, en este caso interesada, no ofreció. Atención, una cosa es la producción de la prueba y otra cosa es el ofrecimiento. Una cosa es la carga de probar y otra el deber de presentar un medio probatorio. No vamos a entrar a este tipo de disquisiciones porque el artículo 194 de alguna manera nos establece el perfil de nuestra carga de nuestra prueba de oficio, ¿no? La primera regla, y aquí sí me van a disculpar ustedes, pero yo voy a comenzar a extraer las cosas buenas y malas siempre con un tono constructivo, porque no solo las normas pueden estar mal, o no es que estén mal, no es que las normas puedan perfeccionarse, sino también las decisiones jurisprudenciales, y más aún, estimados, si se tratan de precedentes vinculantes, más aún, ahí es donde debe existir más control de la teoría, de los propios tribunales, para ver si es que se ha dado con un contenido apropiado de este artículo, en este caso de la prueba de oficio. La primera regla parece que nos revela una obviedad, una constatación o un hallazgo tal vez de una montaña en medio de un campo. O sea, es imposible no ver esto. ¿Qué se interpreta? ¿Qué se interpreta en esta primera regla? Se dice lo siguiente, ¿no? El artículo 194 del CPC, de aquí en adelante CPC, el Código Procesal Civil, contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. ¿Qué es importante y qué no es tan importante en esta primera regla? Se ha dejado en claro lo que ya parte de la teoría, de alguna manera integral, completa, por así decirlo, de una forma completa, integral, totalizante, nos dice sobre la prueba de oficio, que es una facultad discrecional, excepcional, que se da únicamente en algunos casos ante la insuficiencia de la aportación en algunos medios probatorios por las partes, siempre y cuando se respeten algunas excepciones o algunos criterios, que la fuente de hecho haya sido al menos mencionada. De nada serviría si es que el juez por conocimiento privado sobre un hecho que no ha sido planteado o sobre una fuente de prueba que no ha sido ni siquiera mencionada, ¿correcto? El juez de oficio incorpore un medio probatorio. Eso sí es ilegal. Eso sí es parcialización. No lo es cuando de manera para poder llegar a la verdad procesal, por así decirlo, por correspondencia más aproximada, el juez necesite de utilizar esta prueba de oficio. Algunas cosas que podrían haberse de repente evitado. No sé por qué se utiliza el término obligación. La obligación me hace alusión a una necesaria relación sinalagmática o contractual. Yo creo que hubiese sido más feliz la expresión es excepcional y no es un deber. No es un deber del juez. Es una facultad excepcional, discrecional y nada más. Ni siquiera habría que invitar a descartar que sea una obligación, pésimamente llamada obligación, cuando en realidad es lo contrario a un deber. Es discrecional. Primera regla, entonces, es casi una explicación teórica consolidada sobre la prueba de oficio, ¿no? La segunda regla, algo mucho más interesante, porque también creo que esto genera un sinceramiento de lo que ya por buenas prácticas muchas cortes distritales, muchos juzgados, muchas salas en revisión
han estado indicando e interpretando. Los puntos controvertidos. Puntos controvertidos, estimados y estimadas, también llamado como el objeto procesal, lo que se va a aprobar y lo que se va a decidir en términos latinos exquisitos, tema decidendum y tema probandum, deben ser fijados de una manera objetiva y de una manera que no suponga una mera repetición de la demanda. ¿Cuántas veces nosotros, y lo digo como una cuestión de sinceridad, yo soy profesor de Derecho, pero también soy litigante, 10 años, y casi siempre los puntos controvertidos acaba siendo, si bien es cierto, una propuesta de las partes, pero la judicatura de repente ha ido por lo que yo llamaría el minimalismo judicial, hacer la ley del menor esfuerzo y calcar únicamente los hechos que se han expuesto en la demanda. Y yo me hago una pregunta, y a partir de acá entonces hay que ver la necesidad de fijar bien los puntos controvertidos, no repitiendo las pretensiones. ¿Qué pasaría si una vez planteada la demanda, la causa de pedir, los hechos, y contestada la demanda, existen algunas pretensiones o algunos hechos de las pretensiones que no han sido controvertidos o que a lo mejor algunos hechos que constituyen la pretensión han sido corroborados a declaración de parte o aceptación de algún hecho se releva de prueba. Entonces, ¿qué tendrá acá que hacer el órgano jurisdiccional? Evitar hacer una mención repetitiva de todas las pretensiones. Por favor, objetos controvertidos del proceso, puntos controvertidos, es una cuestión totalmente alejada y distinta de la pretensión o del petitorio, lo que se busca, determinar si corresponde la indemnización por daño moral ascendente a 1.000.000 de soles. Eso no es un punto controvertido. Esa es la repetición, de alguna manera, del petitorio. Punto controvertido es, de repente, esclarecer si es que la ocurrencia del hecho generador del daño, llamado muerte de familiar, ocurrió, porque es un punto en el cual existe controversia. Esclarecer, por ejemplo, si es que al existir daño, o descartarlo, correcto, la valoración del daño asciende a 1.000.000 de dólares, por ejemplo. Entonces, son cuestiones un poco más precisas, más finas, que necesitan un examen, un análisis, una evaluación, y no tan solo una mera repetición, ¿correcto? Es saludable que se haya puesto esto como una regla en el precedente vinculante, en la regla 2. Sin perjuicio de ello, quiero dar también una advertencia o un mensaje. Los precedentes vinculantes, plenos casatorios, sentencias del Tribunal Constitucional con calidad de vinculantes, deben recordar algo ustedes al momento de tratar un pleno casatorio, un precedente vinculante. La regla jurisprudencial necesariamente debe ser una interpretación adicional del contenido que se extrae del dispositivo normativo interpretado. Dicho de otra forma, la ratio decidendi, la razón por la cual se está declarando una regla jurisprudencial respecto de un artículo, debe tener una interpretación, un significado adicional en la línea de lo establecido en ese dispositivo. No se puede partir hacia otro tema y aprovechar de que se habla, por ejemplo, de medios probatorios para hablar, por ejemplo, de la postulación del proceso y de la proposición de puntos controvertidos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué lo digo? Porque no vaya a ser que a través de los precedentes vinculantes estemos realizando, o los jueces supremos estén realizando, legislación. Y como diría el reconocido profesor barcelonés catalán Jordi Nivafenol, hay que tener cuidado en que los jueces supremos no sean supremos legisladores. ¿Correcto? Hay que tener mucha disciplina en lo que se fija como precedente vinculante. La tercera regla. ¿Qué nos dice la tercera regla para poder examinar el precedente vinculante? Nos dice que el juez de primera o segunda instancia, en el ejercicio y trámite de la prueba, deberá cumplir de manera obligatoria con los siguientes límites: excepcionalidad, pertinencia, fuentes de prueba, motivación, contradictorio, no suplir a las partes y en una sola oportunidad. Vean ustedes que esta regla está disciplinando un poco más, o sea, está tornando más casuística, está tornando ya como supuesto derecho, nexo causal y una consecuencia o una conducta a realizar,
lo que implica el uso de pruebas de oficio. Tenemos en claro de que es una cuestión facultativa, pero que de manera obligatoria debe existir una argumentación justamente para poder dar una lógica, una objetividad al uso de la prueba de oficio. No es un arrebato iusnaturalista de la búsqueda de la justicia únicamente. No, el juez debe basar esa facultad discrecional amplia, porque lo es, de mucho poder, de mucha intensidad, en estos siguientes límites. Excepcional, únicamente en los casos de que el juez no haya tenido, no una convicción, ¿eh?, sino de que no haya constatado o no se haya sentido persuadido con una alta probabilidad de ocurrencia de los hechos. No hablemos más de verosimilitud o de convicción, sino de una demostración, de una constatación de probabilidad. ¿Qué tan probable es? ¿Correcto? Pertinencia, esto es, si es que los medios probatorios que se van a incorporar por vía de oficio, en respeto del principio de adquisición de la prueba, son pertinentes para la demostración de los hechos controvertidos. Porque de nada serviría que el juez incorpore medios probatorios que no tienen nada que ver a la litis que está siendo conocida y resuelta. ¿Correcto? De que la fuente de prueba haya sido citada, motivar, evidentemente, me parece que esto es una redundancia, creería yo, innecesaria. Creo que toda decisión jurisdiccional se motiva, a excepción de los decretos. Debe existir contradictorio. También es algo que lo va a desarrollar la Corte Suprema en otras reglas, ¿correcto? No entiendo muy bien esto de no suplir a las partes, porque aquí sí hay una discusión teórica que me parece que es innecesaria de que la Corte Suprema haya tratado o haya tocado esto, porque puede generar un caldo de cultivo para que alguien quiera de repente no aplicar esta tercera regla, indicando de que en realidad hay una sustitución de las partes. Entonces, vean ustedes, no es que por mucho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces no es de que necesariamente mientras más casuístico o reglamentario sea un precedente, mejor sea, ¿correcto? Y en una sola oportunidad. O sea, el juez únicamente debe pedir o actuar un medio probatorio de oficio en una única oportunidad, una sola vez, ¿no? Como les digo, esto no es algo que necesariamente sea nuevo, sino de que se le ha intentado dar con el precedente una estabilidad, un desarrollo interpretativo que dé algunos parámetros, algunos baluartes, algunos hitos para que el juez se mueva entre la discrecionalidad, como lo es la prueba de oficio, hay que decirlo, es un poder discrecional, pero que también lo haga con prudencia, ¿no? Recordemos, según Klaus Wilhelm Canaris, reconocido constitucionalista alemán, de que puntos de discrecionalidad judicial son puntos de arbitrariedad judicial. Para evitar esto, esta tercera regla nos está poniendo entonces algunas excepciones o límites para actuar o para poder aplicar de manera objetiva, de manera razonable y racional también la prueba de oficio. ¿Correcto? Cuarta regla. Cuarta regla. Vean que esto de acá es un trabajo un poco arduo, porque en ningún precedente vinculante la Corte Suprema había emitido tantas reglas. Tenemos 12 reglas vinculantes. Haciendo un paréntesis y una miscelánea, muchos profesores, muchos colegas con los que ya he discutido, se preguntan lo siguiente, y yo también, con estas 12 reglas, ¿se ha facilitado el uso de la prueba del oficio o se ha complicado? Se ha tornado excesivamente complejo y sofisticado el uso de la prueba de oficio. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? Eso ya le corresponderá también responder a cada uno. Cuarta regla. Cuarta regla. Importante cuarta regla y controversial cuarta regla. Vamos por ello. Dice lo siguiente. El contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejerce por las partes de forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso. Acá sí yo tengo que hacer un punto aparte y ponerme a pensar en lo siguiente. En el sistema de defensa y contradictorio, en los métodos de resolución de conflictos, en este caso un proceso judicial, la teoría, la doctrina, nos ha enseñado de que existen diferentes niveles de contradictorio. Previo, diferido, con conocimiento previo de las partes, o postergado, y a través de diferentes recursos
o defensas procesales. Ojo que un recurso como medio impugnatorio no necesariamente es una defensa. Atención. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? En estos sistemas de contradictorio existe previo y diferido. Esto es algo que no es nuevo, estimados amigos, porque esto de acá ya tiene un desarrollo teórico, pero muy anterior. La mejor forma para poder entender esto es leyendo mucho a los colegas españoles, al profesor Hortel Ramos, que tiene un excelente texto sobre contradictorio en el tema cautelar, en el que establece diferentes graduaciones del contradictorio. En este caso, nuestro artículo 194, tal cual como estaba, no hacía una diferencia, o mejor dicho, daba la línea interpretativa de que el contradictorio debía venir después, porque las partes podían de alguna manera cuestionar, o mejor dicho, el juez daba a conocer la decisión de actuar medios probatorios de oficio después de que la tomó. Entonces, cuando tenemos acá el contradictorio previo, y solamente vamos a quedarnos en lo previo, no entremos en este momento en lo diferido o postergado. Cuando tenemos el contradictorio previo, estamos garantizando, vean ustedes, estamos garantizando de que no existan decisiones sorpresa en el proceso judicial. ¿Qué es esta decisión sorpresa? O sentencia terza via, como le dicen los italianos, de que toda decisión judicial, antes de ser emitida, debe ser discutida, debatida, contradicha de alguna manera entre las partes para que puedan influenciar al juez antes de tomar la decisión. Antes de tomar la decisión. Esto es un elemento contemporáneo del derecho a la defensa. Esto es leer el derecho a la defensa a la luz de la Constitución. Si queremos seguridad jurídica, es necesario de que tanto a nivel cautelar, tanto a nivel de oficio y a nivel de toda decisión judicial, el juez deba discutir antes la toma de una decisión. Alguno de ustedes, alguna levantará la mano y dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué esto es así, profesor Cristian? Por una sencilla razón. La lectura más contemporánea y constitucional del contradictorio implica que las partes tienen un derecho de influir, de poder persuadir al juez antes de la toma de una decisión. De lo contrario, simplemente estaríamos siendo comunicados de algo. Y en lo que a mí respecta, contradictorio, bilateralidad significa discutamos, debatamos, dialoguemos antes de que se tome una decisión. No entiendo muy bien por qué acá, de manera peligrosa, pienso, se establece de que el contradictorio puede ser previo o diferido. Vean ustedes que la preposición o es disyuntiva. Y al ser disyuntiva, entonces me está dando una alternativa. Si yo soy juez en un juzgado civil de Lima, y si todos los asistentes, todos los valientes, las valientes asistentes que están acá escuchándome, ya seguramente aburriéndose, son jueces de primera instancia y tienen que actuar medios probatorios, cada uno de ustedes podrá entender que a lo mejor el contradictorio o es previo o puede ser diferido. Estimados, esa disyuntiva es nociva. Porque entonces yo podría argumentar como juez de que es mejor de que el contradictorio sea diferido. Porque el presidente me lo dice, previo o diferido, disyuntivo. Puedo optar. Entonces yo no entiendo para qué se está tanto así luchando ardorosamente por las garantías constitucionales del proceso que son necesarias, que deben estar en la prueba de oficio, pero se establece la defensa previa, pero a la vez como una opción que el juez puede tomar, la defensa diferida. Esto es altamente contradictorio. Esto es creo que nocivo porque va a haber una divergencia interpretativa. Y por favor, leamos la cuarta regla, es explícita. El contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido. ¿Quién decide eso? El juez, evidentemente. El juez decide al final si es que va a hacerlo previo o diferido. Porque las partes no van a saber de que el juez quiere actuar medios probatorios hasta que el juez se los comunique. Una cosa diferente es que el juez lo comunique antes de tomar la decisión o que el juez lo comunique habiendo ya tomado la decisión. Esa opción, esa posibilidad es la que nos plantea la cuarta regla, absolutamente, creo yo, divergente. No hay un establecimiento claro de los momentos para aplicar el contradictorio. Actualicemos un poco más la prueba de oficio, ya que estamos en un clima de cambios procedimentales, de modificaciones y que estamos utilizando ya la oralidad, implementada oralidad
implementada oralidad en el proceso civil, veamos un poco qué dice la quinta regla. Si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas, excepcionalmente antes de la sentencia. Es básicamente la mecánica que existía. Después de las pruebas admitidas, o sea, hasta el final del sanamiento y ya con el inicio del sanamiento probatorio, hasta antes de la sentencia, generando el contradictorio. No sabemos si previo o diferido. En los procesos sujetos a oralidad se hará en la audiencia preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas. No sé si también sea saludable de que el juez, en este contexto de organización del proceso, en estas audiencias preliminares que son extensas, son arduas, y ya he tenido audiencias preliminares en oralidad, el juez no pueda anticipar y antever de que pueda ordenar pruebas de oficio. Si es que de repente no lo hace en la audiencia preliminar y lo hace en la audiencia de pruebas, entonces no entiendo, o no estudió bien su caso en la audiencia preliminar, o de repente después, ya casi antes de resolver, o en la valoración de medios probatorios para la audiencia de pruebas, se dio cuenta que se necesitaba algo. Estos desfases temporales, si bien es cierto, no son tan contraproducentes, de alguna manera haría qué cosa, que se extienda pues el proceso, que se extienda el proceso. Y si es que entonces en la audiencia de pruebas se está pidiendo la actuación de un medio probatorio, esto significa de que va a haber una tercera audiencia de medios probatorios, bajo el esquema de oralidad. No sabemos si es que lo que se quiere con la oralidad al día de hoy es concentrar al máximo las audiencias o seguirlas multiplicando. Algo también para pensar. La sexta regla. Esta sexta regla, estimados y estimadas, es la más nefasta de todas. No solo a entender mío, que es irrelevante, sino también a entender de muchos colegas, profesores, profesoras, pero no solo eso, estimados, sino también es, por así decirlo, contra ley, en contra de las normas del Código Procesal y es casi inconstitucional. Vamos a explorar qué cosa es lo que dice. Cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. Acá sí creo que hubo un intento de ir a un hiperpublicismo y a un protagonismo, creo que exacerbado del juez, por una sencilla razón. Hay que equiparar las cosas y siempre hay que encontrar un balance. Acá lo que nos dice esta regla es lo siguiente. No me importa el principio de seguridad jurídica jurisdiccional, no importa la preclusión, no importa de que la rebeldía signifique presunción relativa de verdad sobre los hechos no contradichos, no importa eso, tampoco es de mucha importancia los plazos procesales, tampoco es importante de que yo maliciosamente pueda hacerme declarar rebelde, porque siempre voy a tener el espacio para pedir de repente o para aportar medios de prueba. Y no solo eso, sino de que el juez va a tener la gran posibilidad de que inclusive siendo rebelde o inclusive habiendo sido presentados medios de prueba extemporáneos, no importa eso, va a tener que analizar si es pertinente para admitirlos por la vía de oficio. Esto creo que sí es un poco nocivo, por no decir mucho, porque afecta o lastima directamente a la paridad de armas, al derecho de defensa, en este caso del demandante, de que se está valiendo de un efecto propio del tiempo en el proceso, preclusión, vencimiento de plazos, claudicación de algunos derechos procesales, de algunas cargas, y acá lo que se está haciendo es simplemente impedir ello, ¿no? Y se está yendo a un ámbito creo que muy peligroso, diría yo, muy peligroso. La séptima regla, y vamos avanzando. La séptima regla nos dice lo siguiente. El juez podrá evaluar la necesidad de incorporar de oficio las copias certificadas, físicas o virtuales de los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos vinculados con la controversia y con incidencia directa en el resultado del proceso. Acá un comentario muy pequeño.
¿No es que acaso tenemos una norma procesal que indica de que procesos pueden servir como medios probatorios siempre y cuando hayan concluido? Sí, ¿no? Entonces vean ustedes de que acá la séptima regla, casi también yendo un poco a la deriva o desviándose de esta regla, indica de que, bueno, cualquier proceso judicial, cualquier procedimiento administrativo, ¿no? Puede ser útil a ser incorporado como prueba de oficio. Para comenzar, hay procesos que el juez no necesariamente sabe que existen. Inclusive no podrá ser a veces de repente ni mencionado, porque alguna de las partes no sabe que existe. Entonces, ¿cómo así hurga, cómo así investiga el juez de que habrían otros procesos administrativos o judiciales vinculados, ¿no? Pero lo que también llama la atención es, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué pedimos? ¿Copias certificadas de algunos actuados? Pero si es que queremos dar una eficacia de algo que se ha llevado fuera en otro proceso antes, pero que está en trámite o administrativo, ¿no hay la necesidad de que concluya? ¿No podrá generar esto un sesgo al juez? Porque si es que se tiene un proceso que está en pendencia, no ha concluido y no hay declaración del derecho, ¿para qué necesita el juez estos medios probatorios de los otros procesos? Entonces, también atención con no ampliar el margen de cognición del juez. Imagínense ustedes, ¿no? La octava regla, es una cuestión que también ya a nivel teórico, a nivel normativo, se tenía ya establecido, ¿no? La prueba de oficio en la segunda instancia, en el segundo grado de jurisdicción. ¿Será posible, ya que en la sala superior hay actividad probatoria en la apelación? La hay. ¿Será posible que se pueda también ordenar de oficio? Siempre y cuando se permita el contradictorio en la audiencia de vista de la causa, ¿no? Y tomando la decisión en ese acto. Esto es posible si es que el medio de prueba es de actuación diferida, ¿no? Entonces, este estará a cargo del juez superior de menor antigüedad, casi como un juez instructor o el que tendrá que dar cuenta de la actuación de este medio probatorio, porque se tiene que actuar si es que es de actuación diferida, ¿no? Esto creo que es coincidente con el derecho que se tiene también de generar actividad probatoria en la segunda instancia. Pero repitamos, ¿en qué supuestos se van a generar únicamente actividad probatoria en segunda instancia? Nuevos hechos ocurridos luego de la sentencia, ¿no? Y documentos a los cuales las partes no hayan tenido la forma de saber que existían. Entonces también hagamos algo para poder seguir manteniendo esas reglas, que de hecho están en las normas de apelación, y no ampliar el debate, el tema probandum en segunda instancia a cualquier hecho, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sea pertinente para su resolución. La novena regla, ¿ya? Se da justamente con la apelación contra la resolución que ordena la prueba de oficio. Yo tenía entendido que era inimpugnable, pero bueno, se considera sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, ¿no? Y esto en segunda instancia puede ser alegado como un argumento en el recurso de casación. Vean ustedes, inclusive la orden de que se actúe en medio de prueba de oficio puede ser alegado en este caso, como un argumento, una causal propiamente dicha, una causal casatoria en el recurso de casación. Lo cual no sé si conversa mucho con el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, porque hay una prohibición expresa en las normas de casación en la que se dice no se va a anular nada de segunda instancia si es que no se ordenó medios de prueba de oficio. Entonces también habría que dar una lectura sistemática también con este proyecto, que si bien es proyecto, no es una cuestión vigente. Hay que dialogar también con estas ideas y propuestas que se están plasmando, ¿no? En trabajos preparatorios. Avanzo un poco más para ya ir ciñéndome al tiempo que me he establecido de 1 hora. Este es también un tema que pareciera ser un poco controvertido, la 10ª regla. Finalmente llegamos al objeto controvertido en este proceso, que es el proceso de reivindicación de derechos reales. Vean ustedes, acá se establecen ciertas reglas para sugerir de que el juez puede utilizar medios de prueba de oficio
en algunos procesos. ¿Qué procesos? De repente, respecto de temas reales, de derechos reales. Inspección judicial, prueba pericial, como medios probatorios no documentales, y los documentos, partidas registrales, certificado catastral, copia literal y cualquier otra información registrada. Yo acá hay algo que no entiendo. Esto es una invitación, una sugerencia, esto es un ideal, una guía interpretativa que quiere plasmar la Corte Suprema, o es casi una cuestión de prueba tarifada, de prueba legal. Oye, no, en el supuesto caso de que se vean temas relacionados a bienes o a de repente temas de derechos reales, mira, esta lista de medios probatorios son los que mejor te pueden servir. Entiendo la finalidad pedagógica de la Corte Suprema, pero tengamos mucho cuidado también en únicamente establecer, por ejemplo, de que estas pruebas típicas son las que debiera el juez utilizar si es que quiere actuar medios de prueba de oficio. Me pregunto, con el avance tecnológico, con el desarrollo de la sociedad, hay tantas pruebas atípicas, estimados, que sobrepasan a este listado que la Corte Suprema indica. Nuevamente, mucho cuidado con regular supuestos de manera de manera clausurada. Es bien importante. Recuerden que un precedente vinculante cristaliza una interpretación sobre la cual no se va a poder tendencialmente apartar. ¿Qué hace si un juez acá quiere utilizar medios de prueba atípicos, por ejemplo? 11ª o 11ª regla. Ajá, ¿no que estábamos viendo en este caso actividad probatoria de oficio, particularmente para procesos en los que se ventilen pretensiones de derecho real? Sí, ¿no? Parecería. Pero vean ustedes, en los procesos en los que se tramiten pretensiones de naturaleza personal, o sea, no real, o sea, obligacional, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos. Nuevamente, más allá de todo esto, y miren, acá conversa directamente con el 9º pleno casatorio en nulidad manifiesta, que revocó un extremo normativo del primer pleno casatorio, ¿no? Pero lo que llama la atención acá es, se ha extendido un poco el ámbito de aplicación ahora de la prueba de oficio, no sabemos si bien o mal, pero ya no solo a las materias de derechos reales, que fue lo que originó el caso, por Dios, fue lo que originó el caso. Un precedente se basa en casos hechos y en una solución a futuro sobre esos hechos. Acá se ha incorporado también ya a nivel de materia alguito más, pretensiones de naturaleza personal. O sea, en buena cuenta, se nos está diciendo, tanto para pretensiones de naturaleza personal o real, el juez puede seguir utilizando la prueba de oficio, que es casi una lectura general, pues, del artículo 194. Entonces, a veces las cosas se cambian para no cambiar, pero bueno. Y finalmente la 12ª regla. Llegamos con toda su paciencia y comprensión a la 12ª regla. En los procesos que se discutan derechos de personas en condición de vulnerabilidad, por razones de edad, género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, etc., el juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando advierta en el proceso limitaciones u obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos. Algunas cosas, la intención es buena, evidentemente, equiparar un poco la balanza en el sentido de igualdad de las posturas procesales. No siempre alguna de las partes está en una situación de igualdad sustancial. De repente tiene algunas cualidades o características que hacen que le sea más inaccesible tal vez el derecho de defensa o inclusive de acción. Vaya uno a saber, esto también deja un amplio espacio para que a lo mejor el juez también pueda inclusive, casi como una suplencia, darle alguna sustitución al abogado de la parte que no ofreció un medio probatorio y decir, oye, para que ejerzas bien tu derecho, porque veo que no estás ejerciendo plenamente, actúo medios de prueba. Hay que tener cuidado. Los técnicos, los especialistas, las especialistas en el litigio son los abogados y abogadas. El juez actúa de manera excepcional, pero hay que tener en cuenta también de que no se puede sustituir a nivel total la falta de tecnicismo del abogado para simplemente decir, oye, admitir medios de prueba de oficio. En condiciones de vulnerabilidad se entiende la finalidad que es equiparar estas posturas, estas posiciones. No me gusta que se haya hecho mención a la discapacidad. Según la
reciente modificación del Código Civil se trata de capacidad restringida. Ya no estamos hablando de discapacidad. Entonces aquí no habría no conversa, parece, este pleno casatorio con esta modificación del Código Civil, lo cual también es un poco sintomático, ¿no? Básicamente, básicamente esas son las reglas, estimados y estimadas, que seguramente van a permitir muchas discusiones teóricas, de repente jueces que las apliquen a cabalidad o de repente no, pero lo más importante y lo que debemos tener en cuenta es de que hay finalidades que el proceso quiere perseguir. Acá no vamos a hacer mención, y con esto me voy despidiendo, acá no estamos haciendo mención necesariamente a un proceso autoritario o a un proceso simplemente liberal, ¿no? Acá lo que se quiere, independientemente si es el juez quien realiza la actividad o la parte, es alcanzar con el proceso, que es un instrumento no solo técnico, sino ético, alcanzar la comprobación de los hechos, alcanzar la verdad por correspondencia, lo que dicen las partes, lo que se dice y lo que se dice que no es, lo que se contradice, alcanzar a comprobar en mayor medida eso, porque eso de alguna manera, creo firmemente, más allá de todo de despojo ideológico, de repente tan solo en los libros, una justicia más justa llega a ser así y llega a generar una tutela adecuada a los derechos cuando se intenta por las vías legales poder aproximarse más a lo que ocurrió. Eso es. El juez es juez, el juez no es un historiador. El juez no es un historiador, no quiere saber la verdad necesariamente como ocurrió más allá de lo que digan o no las partes. Se restringe únicamente a lo que ha sido alegado por las partes. Es en ese ámbito en el que se tiene que mover. Es en ese ámbito. Dicho ello, todo al final resulta de que nuestros principios, nuestras reglas se alimentan o beben de la fuente de inspiración también de nuestra propia cultura y contexto. Nuestro Código Procesal Civil de 1993 es una clara tendencia también cientificista del proceso, pero no solo eso, sino que también vino con una ideología muy fuerte de Franz Klein, del Código Procesal Civil austriaco, en donde por primera vez tal vez se hizo de manera ya positivada, legislada, un rol institucional público del proceso. Está bien, nadie niega de que el proceso está para que las partes discutan sus derechos, disponibles, indisponibles, pero no pensemos de que es casi como el arbitraje, ¿no? En el que no importa si se prueba algo o no. Claro, acá importa que se pruebe, pero ante la insuficiencia o de alguna de las partes en la producción, en la aportación, el juez, como responsable, como director del proceso, creo que debe llegar de la forma más aproximada, pero más equiparada, a ver si es que se constataron esos hechos, a constatarlos en la realidad o no. Para eso sirve la prueba de oficio, estimados y estimadas. Yo quería dar con esto una finalización. Lamento mucho si es que he corrido. A las 6:10, en 2 minutos, tengo mi clase en la maestría. Así que yo quería coordinar con también nuestra gentil anfitriona, poder enviarles las diapositivas que he utilizado para que puedan tener este material. Por su atención, muchísimas gracias, por su interés, su paciencia, y seguramente nos estaremos viendo en muchos más eventos. Muchas gracias.